Interpretación del derecho. Lagunas del derecho. Las lagunas del derecho surgen cuando el sistema jurídico carece, respecto de cierto caso, de toda solución normativa. Se puede hablar sobre lagunas normativas y lagunas axiológicas. Veámoslo en forma específica. La laguna normativa se da cuando un cierto caso constituye una laguna de un determinado sistema normativo. Es decir, cuando ese sistema no correlaciona el caso con alguna calificación normativa de determinada conducta, o sea, con una solución. Veámoslo con un ejemplo para tratar de entenderlo más claramente. El artículo 131 del Código Civil, según la reforma de la Ley 17711, estipula que los menores de 21 años, pero mayores de 18, podrán obtener la mayoría de edad, que ordinariamente se adquiere a los 21 años, si los habilitan expresamente sus padres o en caso de no tenerlos, pero estar bajo tutela, el juez civil a pedido del tutor o del menor. El Código no establece ninguna prescripción acerca de si corresponde o no la emancipación en el caso de un menor que no tenga ni padres ni tutor designado. Bien, como podemos ver, claramente hay una laguna, ya que hay un caso en el que un menor que no tenga ni padres ni tutor designado, no está claro qué se debería hacer con respecto a su emancipación. Es decir, que el sistema normativo argentino, en su Código Civil, no correlaciona este caso de un menor que no tenga ni padres ni tutor designado con la calificación normativa. Es decir, en este caso, suponiendo que hubiera un menor que no tiene ni padres ni tutor designado, no sabríamos si le corresponde o no la emancipación. Laguna axiológica o valorativa. Esta laguna se da cuando un caso está correlacionado por un sistema normativo con una determinada solución y hay una propiedad que es irrelevante para ese caso, de acuerdo con el sistema normativo, pero debería ser relevante en virtud de ciertas pautas valorativas. En este caso, el derecho estipula una solución. Lo que ocurre es que, como los juristas y jueces consideran que el legislador no hubiera establecido la solución que prescribió, si hubiera reparado en la propiedad que no tomó en cuenta, concluyen que la solución estipulada, pero que les resulta irrazonable o injusta, no debe aplicarse al caso, constituyéndose una laguna. Veámoslo con un ejemplo para que se entienda. La ley 13.252, que regulaba el régimen de adopción hasta su sustitución por la ley 19.134, prohibía la adopción en el caso de que el adoptante tuviera ya hijos consanguíneos. Es decir, que si había una persona que tenía hijos de sangre, quería adoptar, esta ley se lo prohibía. Lo que se entendió es que el legislador no había previsto el caso de quien tuviera hijos consanguíneos mayores de edad y que consintiera en ellos en la adopción, situación en la cual se suponía completamente irrazonable aplicar la prohibición de la ley que es en beneficio de los hijos de sangre. Es decir, que la ley en ningún momento previó que pudiera haber una familia, por ejemplo, que quisiera adoptar y que ya tuvieran hijos mayores de edad y que estuvieran de acuerdo con esa adopción. Es decir, que no habría un perjuicio sobre sus hijos de sangre con respecto a posiblemente la herencia, ya que estos están de acuerdo. Entonces se produce esta laguna axiológica o valorativa que hace que no se aplique esta ley en el caso de que se den estas condiciones, que una familia quiera adoptar a un hijo teniendo hijos consanguíneos y que estos estén de acuerdo, a pesar de que la ley lo prohíbe, teniendo en cuenta que no dice nada con respecto a que los hijos fueran mayores de edad, esta ley no se aplica por encontrarse en una laguna valorativa. Los modos en que los jueces eliminan las lagunas, a veces apelando a los principios generales del derecho, otras veces apelando a la naturaleza jurídica de una institución,
y normalmente en lo que se llama interpretación por analogía, que a pesar de que en el derecho penal moderno no se puede aplicar por el principio de reserva, esta interpretación por analogía consiste en asimilar el caso no calificado normativamente a otro que sí lo está, sobre la base de tomar como relevante alguna propiedad que posean en común ambos casos. Tenemos también distintos pensadores y autores que niegan la existencia de lagunas. El más conocido de ellos es Hans Kelsen, que como ya sabemos es un positivista ideológico. Habla sobre el principio de clausura. El principio de clausura dice que todo lo que no está prohibido está permitido. Por ende, cuando las normas de un sistema no prohíben una cierta conducta, de cualquier modo tal conducta recibe una calificación normativa, es decir, su permisión, en virtud de este principio de clausura. Analicemos ahora un poco este principio de clausura que menciona Kelsen con respecto a los ejemplos anteriores, donde habíamos visto que había claramente algún tipo de laguna, o laguna normativa o alguna laguna valorativa. Volviendo en el primer ejemplo de la laguna normativa, habíamos hablado sobre la emancipación. Y según el principio de clausura establecido por Kelsen, va a decir que si la emancipación no está expresamente prohibida, está permitida. Es decir, que este artículo 131 del Código Civil estipula que los menores de 21 años, pero mayores de 18, podrán obtener la mayoría de edad si los habilitan expresamente sus padres o en caso de no tenerlos, pero estar bajo tutela de juez civil a pedido del tutor o del menor. Es decir, que no prohíbe la emancipación en el caso de un menor que no tenga ni padres ni tutor. Es decir, que en este caso estaría permitida. Veamos el principio de clausura en el segundo ejemplo de una laguna valorativa. Habíamos hablado sobre el régimen de adopción. La ley 13.252, que regulaba el régimen de adopción hasta su sustitución por la ley 19.134, prohibía la adopción en el caso de que el adoptante tuviera ya hijos consanguíneos. En este caso, está prohibido en todos los casos que el adoptante tenga hijos consanguíneos, incluso si los hijos mayores de edad estuvieran de acuerdo. No hace esa salvedad y lo prohíbe en todos los casos.